Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Alimentos en Evolución. Soy el Dr. Paco y de nuevo me da mucho gusto tenerlos aquí conmigo en este programa en el cual, como ustedes ya saben, lo que buscamos es explorar todos los secretos que hay detrás de los alimentos y de la alimentación de nuestro día a día. En el episodio anterior, como ustedes ya sabrán, espero que lo hayan escuchado y les haya gustado el capítulo, hablamos específicamente de un término que es muy importante en las ciencias de los alimentos, que son los alimentos funcionales. Y como lo mencioné en ese episodio, los alimentos funcionales son aquellos que nos ofrecen un plus, además de darnos lo que ya sabemos como carbohidratos, proteínas o darnos calorías, nos ofrecen este extra que puede ayudarnos a mejorar nuestro estado de salud general. Y justamente el día de hoy, en nuestro episodio, vamos a explorar una categoría específica de alimentos funcionales, que son precisamente los alimentos fermentados. Cuando hablamos de alimentos fermentados, seguramente les viene a su mente algún ejemplo por ahí muy particular y seguramente todos lo pueden asociar con los yogures. Es uno de los alimentos que más se consumen en nuestro día a día y que son alimentos o un ejemplo de un alimento fermentado. Pero la fermentación es una técnica ancestral. Casi podríamos decir que pareciera que es magia. Precisamente lo que logra es transformar ingredientes simples que tienen muchos alimentos en su forma natural en verdaderas joyas culinarias y nutritivas, mejorando muchas características de los alimentos originales. Pero, ¿qué es exactamente la fermentación? Si estamos hablando un poquito de ellos, ¿no? Y por qué, más aún, es importante incorporar este tipo de alimentos en nuestra dieta. Creo que esto es muy necesario que se diga y se explique porque es uno de los principales grupos de alimentos funcionales que se recomienda incorporar en la dieta de los seres humanos para que mejore el estado de salud generalizado. Lo primero, si estamos hablando de este tema, lo ideal sería primero entender qué es la fermentación. Y si hablamos en términos muy sencillos, es un proceso bioquímico donde microorganismos, como pueden ser bacterias, levaduras y hongos, van a transformar los carbohidratos que tiene un alimento en otras sustancias, como ácidos o gases. Este proceso no solo va a ayudar a conservar los alimentos sin necesidad de que los pongamos en refrigeración u otro método de conservación, sino que uno de sus objetivos también es realzar o modificar los sabores del alimento y también mejorar su digestibilidad. Y lo más importante para el tema que nos atañe el día de hoy es potenciar sus beneficios que puede darnos para la salud si los consumimos, ¿vale? La fermentación como tal es una técnica culinaria que es de las más antiguas de la humanidad y hay que pensar en esto. Imaginémonos en tiempos ancestrales, nuestros antepasados no tenían refrigeradores, ¿de acuerdo? O sea, es evidente, ¿no? No tenían un sistema propiamente para conservar los alimentos, pero descubrieron que si dejaban ciertos alimentos en algunas condiciones específicas, no solo no se echaban a perder, sino que se volvían más sabrosos y duraban más. Y con esto sin saberlo, pues estaban creando nuevos alimentos que tenían potenciales efectos mucho más benéficos para ellos al consumirlos. Pero si hablamos de estos potenciales efectos que he mencionado anteriormente, pues tendríamos que pensar pues cuáles son estos efectos potenciales benéficos. Y la realidad es que hay unos cuantos que se pueden mencionar cuando hablamos de alimentos fermentados. Y el principal que siempre se le asocia al consumo de alimentos fermentados, pues es mejorar nuestra salud intestinal. Este es de los beneficios más conocidos de que los consumamos y esto se debe principalmente a los microorganismos que están presentes en ellos, lo que conocemos y mencionamos en el episodio anterior como los probióticos. Los probióticos no son otra cosa más que microorganismos vivos que van a estar presentes en estos alimentos fermentados, que pueden ser ya sea bacterias o levaduras, y que cuando los consumimos en cantidades adecuadas, pues nos van a ayudar a mejorar nuestra salud intestinal, básicamente. Imaginémonos que estos probióticos son como los soldaditos buenos que van a llegar a nuestro colon, a nuestro intestino, vaya. Y ahí se van a encargar de regular o combatir a las bacterias o los microorganismos que pueden ser perjudiciales para nosotros. Y esto es bien interesante porque estos probióticos al llegar al intestino o al colon
Básicamente ahí van a también poder producir algunos otros componentes que pueden ser benéficos para la salud e incluso estar relacionados con otras cosas en nuestro organismo como el propio sistema inmune, que es bien interesante esta parte, ¿no? Muchas veces no ponemos mucha atención a todos los componentes de nuestra dieta que pueden llegar al colon y ejercer un efecto tanto benéfico como perjudicial. Esto lo exploraremos en episodios más adelante cuando hagamos énfasis específico en la microbiota intestinal, que es un tema muy fascinante y que se está estudiando muchísimo en estos últimos años. Eso por un lado. Por otro lado, otro de los beneficios clave de consumir los alimentos fermentados, pues, es que al fermentarse un alimento va a modificar la biodisponibilidad de nutrientes. ¿A qué nos referimos con esto? Nuestro cuerpo, para absorber ciertos componentes de los alimentos, necesita que estos componentes se liberen de la matriz propiamente del alimento como tal, ¿no? Que sean liberados. Y esto ocurre en el proceso gastrointestinal, desde que masticamos, el bolo alimenticio llega al estómago, los ácidos ejercen su efecto además de un conjunto enzimático y los van liberando. Entonces, si nosotros fermentamos un alimento o cuando se fermenta un alimento, lo que vamos a propiciar es que los microorganismos que se encargan del proceso de fermentación descompongan algunas moléculas complejas que están en los alimentos y hagan el trabajo más fácil para nuestro cuerpo o para nuestro organismo. Vaya, es como darle un pretratamiento antes de que nosotros lo dijéramos. Eso es bien interesante. Por ejemplo, voy a mencionar que en algunos granos o legumbres existen compuestos específicos que se llaman fitatos y estos compuestos pueden dificultar la absorción de minerales como son el hierro y el zinc. Pero cuando nosotros fermentamos a estos granos o legumbres, lo que hacemos es que se degrade este fitato o estos fitatos y mejoramos la liberación de los minerales y permitimos que nuestro cuerpo los absorba de mejor manera. Le estamos ayudando a nuestro organismo cuando consumimos estos alimentos fermentados. Otro de los beneficios que tiene el consumo de alimentos fermentados es que durante los procesos de fermentación en los alimentos se pueden generar nuevos nutrientes, así como lo escuchan. Al fermentarse ciertos componentes que se encuentran en el alimento, los microorganismos por su mismo metabolismo pueden producir algunos componentes que resultan ser bastante benéficos para nosotros. Imagínense, durante la fermentación de algunos alimentos se pueden producir incluso algunas vitaminas que originalmente no estaban presentes en el alimento y va a aumentar su concentración en el mismo, ¿no? Y un ejemplo muy clásico de esto es la producción de vitaminas del grupo B, específicamente la vitamina B12, por ejemplo, que esto ocurre en algunos alimentos fermentados. Estas vitaminas son muy esenciales para nuestras funciones del cuerpo, incluyendo desde la producción de energía y el funcionamiento del sistema nervioso. Así que si consumimos alimentos fermentados, podemos estar propiciando el aumento del consumo de estas vitaminas del complejo B. Otro efecto interesante e importante es que se mejora en general la digestibilidad. Existen componentes en los alimentos que para algunas personas es más difícil de digerir. Creo que todos sabemos y conocemos el caso específico de la lactosa, ¿no? Muchas personas son intolerantes a la lactosa. ¿Qué pasa cuando nosotros generamos un alimento fermentado que proviene de alimentos lácteos? Básicamente los microorganismos que están presentes ahí van a metabolizar esa lactosa, lo que va a hacer que sea mucho más tolerante para las personas que son precisamente intolerantes a la lactosa. Como lo mencionaba anteriormente, es como si hiciéramos una predigestión de estos componentes, lo que va a hacer que sean mucho más amigables con las personas que tienen estos problemas o dificultad para digerir ciertas moléculas. Esto nos daría la pauta, por ejemplo, para que algunas personas que a lo mejor no consumen normalmente productos lácteos puedan consumir algunos de ellos, por ejemplo el yogur o el mismo kéfir, que son productos que ya sufrieron una fermentación y que por ende disminuyó la concentración de la lactosa en los mismos y esto generaría pues que sean más tolerables para las personas. Y por último, pero no menos importante, es que de hecho es una de las razones por las cuales se comenzó a aplicar los procesos de fermentación en alimentos, que es potenciar el sabor o modificar completamente los sabores de los mismos. Además de todos los beneficios que se mencionaron ahorita para la salud, pues como lo mencioné,
Al fermentarse, se transforman algunos compuestos. Aquí hay dos caminos bien interesantes. Pueden generar tanto sabores, texturas y olores agradables o deseables en algunos tipos de alimentos, como evidentemente también podrían causar olores, sabores o texturas que no son tan del agrado. Esto ya va a depender de qué tan acostumbrados estemos incluso a consumir este tipo de alimentos, ¿no? Porque hay algunos alimentos que como tal deben ser fermentados para que tengan esos sabores tan especiales o específicos que le dan precisamente la característica particular a un alimento. Aquí podemos hablar de muchos de ellos, pero más adelante voy a poner específicamente algunos ejemplos de algunos alimentos en particular que son fermentados, que son muy interesantes de que los podamos incorporar a la dieta. Cuando hablamos de fermentación, por ende, pues se abre un panorama prácticamente inagotable de posibilidades respecto a modificaciones que tienen que ver con la parte culinaria, con la parte organoléptica o sensorial de los alimentos. Bien, pues esos serían los principales beneficios que podríamos tener si consumimos este tipo de alimentos fermentados. Pero ahora que sabemos esto, lo interesante sería explorar algunos ejemplos en específico. Y el primero, como ya hice un poco de spoiler anteriormente, es el yogur y el kéfir. Estos son alimentos fermentados lácteos. Provienen de leche, evidentemente de diferentes tipos de leche puede ser, en particular de la leche de vaca es de las más utilizadas. Y básicamente se crean por la acción de bacterias. En el caso específico del kéfir también pueden estar involucradas levaduras. Ahí es un complejo más interesante de mezcla de bacterias y levaduras que están involucradas en su fermentación, pero a grandes rasgos pueden ser bacterias. Durante este proceso, estos microorganismos que se incorporan al lácteo van a consumir la lactosa, que va a ser el azúcar que va a estar presente en la leche, y van a producir ácido láctico. Esto, al ser un ácido, le va a dar su característico sabor al producto final, y esta baja en la acidez también van a permitir que el producto tenga una mayor vida de anaquel. Estos lácteos fermentados son una excelentísima fuente de probióticos, y esto pues evidentemente si los consumimos van a favorecer la salud intestinal. Además que este proceso de fermentación puede hacer que la lactosa sea más fácil de digerir para algunas personas. En particular el kéfir, que se ha puesto muy de moda en los últimos años, suele tener una mayor diversidad de cepas probióticas que el yogur, ya que el yogur normalmente solo se utilizan bacterias ácido lácticas para su fermentación. En el caso del kéfir también están involucradas levaduras y bacterias y eso le da algo extra, ¿no? Al tener diferentes tipos de microorganismos que pueden ser benéficos, pues es mejor para nosotros al consumirlos. Tengo un segundo ejemplo que, dicho sea de paso, creo que ha tenido un boom muy importante en muchos sectores de la población y cada vez más gente se está animando a consumirlo. Y seguramente puede ser que muchos de ustedes lo consuman, les guste o no les guste, pero bueno, hay que mencionarla porque es una bebida importante y es la kombucha. Esta bebida, que es ligeramente efervescente, esa es una de sus características, se elabora fermentando el té. Aquí puede haber varias diferentes maneras de prepararlo, pero en general es fermentación de un té endulzado. Y para esto se utiliza un cultivo simbiótico de bacterias y levaduras que se conoce comúnmente o popularmente como SCOBY. Durante la fermentación, este SCOBY va a consumir el azúcar y va a producir diferentes tipos de compuestos, entre los que pueden estar ácidos orgánicos e incluso dióxido de carbono, que le va a dar precisamente esa efervescencia a la bebida. Y en particular esta bebida ha sido bastante estudiada y se considera una muy buena fuente de probióticos. Al tener una mezcla de bacterias y levaduras, pues lo hace una bebida muy interesante desde el punto de vista del potencial probiótico que tiene. Aunque específicamente también la cantidad de estos microorganismos probióticos pues puede variar porque va a depender incluso de dónde fue preparada la bebida, ya que normalmente se utilizan bacterias que se encuentran en el ambiente propiamente, ¿no? O microorganismos del ambiente. Y eso le da características particulares dependiendo de dónde sea elaborada la kombucha. Esto es muy importante que se mencione. Otra cosa que le da algo muy particular a esta bebida es su alto contenido de compuestos antioxidantes, que obviamente van a provenir del té con el cual se prepara, ¿no? Y esto pues le va a atribuir propiedades también con un potencial para la salud muy interesantes, incluso energéticas y digestivas. Un tercer ejemplo que me gustaría mencionar, que también creo que se ha puesto muy de moda en los últimos años, pero esto tiene siglos, me atrevo a decirlo, que se utiliza y que se
elaboran este tipo de alimentos y precisamente son los panes que se elaboran con masa madre. Pues la masa madre como tal es un cultivo vivo de levadura y bacteria que se va alimentando constantemente. Estas masas, he escuchado de algunos casos de masas que pueden llegar a tener años y la idea es que se mantenga alimentándose con harina nueva, de tal manera que el cultivo siga creciendo y se siga desarrollando. Algo muy interesante de este tipo de aplicaciones cuando hablamos de fermentación en los panes de masa madre es que esta fermentación que se lleva a cabo a veces puede ser de entre horas e incluso días o semanas en la masa madre, le va a dar precisamente su sabor característico y la textura única que tienen los panes que se elaboran con este cultivo de microorganismos. La fermentación de esta masa madre puede hacer que el gluten sea mucho más fácil de digerir para algunas personas. Eso es algo muy interesante. Sabemos que hay personas que son alérgicas al gluten o lo que se denomina personas con la enfermedad celíaca que no son tolerables. No es tolerable el consumo de alimentos que tienen gluten, que principalmente los que tienen en su composición al trigo. Entonces este tipo de preparaciones o fermentaciones disminuyen un poquito el contenido de gluten y puede hacerlo un poco más tolerante para estas personas. Y también, de alguna manera, estos procesos de fermentación pueden aumentar la biodisponibilidad de ciertos minerales y producir algunos compuestos que están relacionados con una mejora en el sabor y la textura del pan. Esto, como le digo, va a depender mucho incluso de la región donde se lleve a cabo la preparación, porque los microorganismos que van a ser los encargados de fermentar este tipo de preparaciones de masa madre son los que se encuentran en el ambiente. Así que incluso si ustedes tienen una masa madre que preparan en su casa, aunque sea la misma ciudad, quizá la que puedan preparar en la casa de su madre que vive en otra colonia sea totalmente distinta a las colonias de microorganismos que pueden estar ahí presentes. Y por último, pero no menos importante, me gustaría mencionar algunos ejemplos que son bastante mexicanos, bastante regionales aquí en nuestro país. El principal es el pulque. Creo que es una bebida que es muy representativa de nuestro país. Es una bebida ancestral que se obtiene de la fermentación del aguamiel del maguey. Y esto es bien interesante porque tiene una historia prehispánica milenaria y la fermentación de esta bebida se lleva a cabo por las levaduras y bacterias que están presentes de forma natural en el aguamiel cuando es extraído. A esta bebida pues se le atribuyen un montón de propiedades beneficiosas, principalmente por los probióticos naturales que contiene, que como ya lo mencionamos, la presencia de probióticos puede mejorar la salud intestinal y la producción de algunas vitaminas del complejo B, minerales, etcétera, ¿no? Y además, pues esta bebida en particular tiene un significado cultural muy importante en nuestro país. Otra que es muy interesante e importante y que es creo que muy consumida también en nuestro país es el tepache. Y esta bebida originalmente, que es muy refrescante, era por ahí preparada en tiempos muy antiguos con maíz, pero hoy en día como más se prepara de manera común es con la cáscara de piña fermentada con piloncillo y canela. Esta fermentación, al igual que en el pulque, es llevada a cabo por las bacterias que se encuentran presentes en las cáscaras de piña. Son las bacterias propias de la fruta o que están en la fruta. Y esta, al igual que la anterior, es una fuente muy importante de probióticos que pueden ayudar a la digestión, pero además la piña resulta que contiene una enzima que se llama bromelina, que tiene propiedades digestivas y antiinflamatorias muy importantes. Así que consumir tepache nos puede servir bastante para nuestra salud generalizada de nuestro intestino. Y por último, una bebida que es muy tradicional en el occidente de México, la he visto mucho en el estado donde yo vivo, que es Nayarit, pero también en Jalisco y Colima, que es el tejuino. Y esta bebida está, a diferencia de las otras, está hecha a base de maíz nixtamalizado y piloncillo. Esta fermenta ligeramente, no llegamos a un proceso de fermentación más largo, es una fermentación ligera. Aunque la fermentación es breve, pues ahí están presentes levaduras y bacterias que precisamente le dan una característica de ser una bebida probiótica. Y es muy refrescante y además tiene estos probióticos que la vuelven un candidato muy interesante para incorporar en nuestra dieta y mejorar nuestra salud intestinal. Estos ejemplos que mencioné nos dan un poco la guía de cuáles son estos alimentos y casi estoy seguro que algunos de ustedes incorporan de manera normal este tipo de alimentos en su dieta sin darse cuenta mucho del potencial funcional que pueden tener estos cuando lo consumimos. La buena noticia que yo creo y que quiero darles el día de hoy es que es muy fácil incorporarlos en nuestra dieta y para esto tengo algunas ideas que creo que pueden servirles. Una de las principales es empezar de poco a poco. Yo sé que a muchos de nosotros puede no gustarnos el sabor característico de un producto fermentado,
Y al principio va a ser muy difícil acostumbrarse al sabor, a la textura, incluso porque algunos tienen una textura medio rara, esa es la realidad. Pero si vamos incorporando poco a poco algunas porciones, algunos tipos de alimentos fermentados a nuestra dieta, vamos a hacer que nuestro sistema digestivo se vaya adaptando poco a poco, y esto va a ayudarnos a ir cada vez incorporando más y mejorando nuestra salud intestinal. Otra es que si no estamos muy acostumbrados a su consumo, pues podríamos tratar de añadirlos a alimentos que preparemos en nuestra casa. Por ejemplo, podríamos utilizar yogur o kéfir para preparar algunos de los licuados que podamos hacer en nuestra casa con fruta o granola, o por qué no disfrutar de un buen pan que esté elaborado con masa madre para nuestros desayunos o comidas. Esto lo que haríamos es incorporar el alimento en una preparación que ya tengamos y no comerlo como tal, solito, como un alimento fermentado. Esa es otra opción. Una vida interesante es que se exploren las opciones locales. Como yo mencioné, algunas de las bebidas, por ejemplo, que son muy típicas de México, que son fermentadas, son muy regionales, ¿no? Y esto es bien interesante porque podríamos buscar productores artesanales de kombucha o de kéfir, o por qué no también de pan de masa madre, que seguramente en todas nuestras ciudades ya hay gente que está preparando esto. Y también, como les mencionaba, algunos productores locales, por ejemplo de tepache o de tejuino, que son de las bebidas que suelen tener más diversidad de bacterias benéficas, e incorporarlos a la dieta. Otra muy importante, y este sí es un punto que me gustaría hacer mucho hincapié, es en que prestemos atención a las etiquetas. Cuando compremos productos como el yogur, lo que tenemos que buscar es que diga que contiene cultivos vivos y activos, para asegurarnos que pues va a tener los probióticos y que estos van a ejercer su efecto benéfico. Si nosotros compramos un yogur que no diga que tiene cultivos vivos, pues no estamos consumiendo probióticos, solo estamos consumiendo la parte del alimento modificado por el proceso de fermentación, pero no tiene probióticos. Por otro lado, si vamos a consumir pan de masa madre, de alguna manera asegurarnos que sea sí específicamente producido por un cultivo que venga de una masa madre auténtica, que tenga normalmente, o lo ideal es que tenga procesos de fermentación largos. Y por último, que este es una recomendación y casi una tarea para todos ustedes que nos escuchan, tratemos de experimentar en nuestra casa. Si ustedes por ahí se sienten medio aventureros y les gustaría como que experimentar un poquito en la elaboración de este tipo de productos, déjenme decirles que la fermentación casera es un proceso y un método bastante interesante, y pueden hacerlo directamente en sus casas, preparar su propio yogur, o incluso, ¿por qué no? Y si pueden por ahí ver algunos tutoriales que seguramente en redes se pueden encontrar, tratar de crear su propia masa madre para elaborar su propio pan. Esa sería la mejor manera, y seguramente eso les haría que traten de incorporar cada vez más alimentos fermentados a su día a día. Si analizamos un poquito para ir cerrando el capítulo de hoy, los alimentos fermentados son un testimonio de cómo la naturaleza y la sabiduría ancestral se unen para ofrecernos alimentos que no solo van a saber bien, que es uno de sus principales objetivos, sino que podrían ayudar a mejorar nuestra salud. Estos alimentos son un pilar en la evolución de nuestra alimentación. Y pues bueno, así que aquí lo tienen. Todos ustedes que nos escuchan, el mundo de los fermentados, como se dieron cuenta, es vasto, diverso y lleno de muchísimos beneficios. Si vamos desde la mesa familiar hasta los laboratorios de investigación, donde estamos cada día desarrollando nuevos alimentos o nuevas alternativas, estos alimentos lo que hacen es recordarnos que la evolución de nuestra alimentación está profundamente ligada a la forma en que interactuamos con la naturaleza y sus procesos. Definitivamente me parece que no son una moda, sino una conexión con nuestras raíces y una inversión en nuestra salud futura. Espero que este episodio les haya abierto un poco el apetito por probar nuevos sabores e incorporar más alimentos fermentados en su día a día. Agradezco profundamente que me hayan acompañado en este episodio de Alimentos en Evolución, y como lo he dicho en los episodios anteriores, no olviden seguirnos en nuestro Facebook y a través de nuestras plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast y ahora también a través de YouTube, y ahí ojalá que puedan compartirnos sus opiniones. Me encantaría saber muchísimo cuáles son sus alimentos fermentados favoritos, o si se animarían a probar algunos nuevos, o incluso, ¿por qué no?, a producir sus propios alimentos fermentados. Los espero en nuestro próximo episodio, donde seguiremos desenterrando los secretos de lo que comemos. Hasta la próxima.